Buenas, mi nombre es Héctor Palomino y le vengo a hablar de cómo editar el diseño de código de la perspectiva del desarrollo. Bien, como sabemos, las aplicaciones utilizan diferentes métodos para acceder a la base de datos. Estos métodos varían en uno a otro dependiendo de la vulnerabilidad a las inyecciones SQL. Es relativamente sencillo enfrentar estas inyecciones siempre y cuando se hagan unos cambios en cuanto a la programación. Estos cambios en la programación, por supuesto, tienen que ir acompañados de disciplina de parte del desarrollador para que protejamos completamente nuestra aplicación, nuestro sistema. Una sola sentencia SQL que quede desprotegida en nuestra aplicación significará que el programa, la aplicación, el sistema, la base de datos, el servidor de base de datos, queden completamente comprometidos. Antes de desplegar nuestra aplicación en un ambiente hostil como lo es el Internet, es necesario que tomemos unas cuantas consideraciones básicas. Y estas consideraciones generales son variables bin, validación de entrada, mensaje de error. Las variables bin es la herramienta más poderosa que tenemos para protegernos de las inyecciones SQL. Esto no es más que, de alguna manera, dividir la sentencia SQL de los parámetros que vamos a recibir por parte del usuario. Es decir, tenemos por un lado la sentencia SQL, donde va en la parte de las variables, de los argumentos que va a introducir el usuario, el cliente. Por su lado, van a ser simplemente colocados unos marcadores que se transformarán en nuestra aplicación en unas líneas de código extra en las que se va a parametrizar esa entrada, ese ingreso de datos por parte del usuario. Y posteriormente se enlazarán tanto las variables parametrizadas como la secuencia SQL previamente escrita. Todo esto significa, o mejor dicho, se traduce en preparar una sentencia, parametrizar una sentencia antes de su ejecución, asegurándonos que no se corrompa, no se acceda, no se afecte nuestra base de datos. Bien, por otro lado, bueno, antes de pasar a la validación de entrada, quiero agregar que en variables bin, a pesar de que es un método sencillo, fácil de utilizar, pero relativamente sencillo de utilizar, significará que nuestra aplicación va a tener un esfuerzo extra, o mejor dicho, unas líneas extras de código, ya que por cada parámetro que recibamos de parte del usuario, será una línea extra de código porque se va a parametrizar, se va a limpiar, se va a preparar ese parámetro ingresado. Las sentencias SQL generalmente tienen de 10 a 15 parámetros, y eso serían 10 o 15 líneas más de código por cada sentencia. Como le dije, es el método más poderoso para enfrentar la inyección de SQL. Luego tenemos la validación de entrada, lo que introduce el usuario. Bueno, ese es otro método que podemos utilizar para enfrentar estos ataques, y no es más que verificar lo que ingresa el usuario, comprobar, tratar de reducir, limitar el campo de acción del usuario en cuanto a la introducción de caracteres. Puede ser limitar los caracteres especiales, solo aceptar caracteres alfanuméricos, y bueno, es aconsejable siempre comprobar la longitud de los datos para descartar posibles técnicas de inyección SQL, no darle carta abierta a los usuarios para que introduzcan cadenas de caracteres de cualquier longitud.
Además, como en cuanto a consideraciones generales, tenemos los mensajes de error. Esto no es más que tratar de evitar tener mensajes de error, o mejor dicho, pasarle mensajes de error a nuestros usuarios, donde le indiquemos, le demos detalles de nuestra aplicación a los usuarios que cualquier atacante podría tomar fácilmente como guía para mejorar sus inyecciones SQL o para hacer sus inyecciones SQL de manera efectiva. Es decir, siempre tenemos que verificar que nuestra aplicación nos esté dando mensajes con muchos detalles de nuestra aplicación, y esto debería más bien guardarse en unos logs, en unos archivos log, y siempre evitar dar detalles, dar precisiones sobre nuestra aplicación al usuario. Bien, ahora vamos a pasar a unos casos específicos de donde aplican estos métodos, más bien ayudan a desarrollar a hacer una abstracción de la defensa hacia la inyección SQL. Nos facilitan de gran manera evitar la inyección SQL. Como primer caso tenemos a Laravel. Laravel es un framework gratuito, de código abierto, muy conocido, creado por Taylor Outward y destinado al desarrollo de aplicaciones web siguiendo el patrón arquitectónico modelo vista controlador. Es muy utilizado, muchos de nosotros en la carrera ya deberíamos conocerlo. Este framework utiliza un esquema, un método de protección para el desarrollador para que evite el ataque SQL. Este método consiste básicamente en un constructor de consulta y el uso de ORM Eloquent. ORM Eloquent es simplemente un conjunto de métodos como que nos permiten, que funcionan como interfaz, como decir una API, para hacer consultas sin específicamente usar SQL crudo, SQL raw, SQL, se llama en inglés, sino que utilizamos, por ejemplo, fin, de control fin de una tabla determinada, y ya nos olvidamos de, por ejemplo, usar el select y otros términos específicos al lenguaje de consulta estándar. ORM y el constructor de consultas del Laravel se puede decir que utilizan el PDO, el PDU, que es PHP Data Object, que es objeto de data PHP, que nos permite usar cada objeto que esté en nuestra base de datos, también consultarla, generar consultas, y este PDO es el que es esencialmente quien hace la preparación de la sentencia, que es lo que anteriormente, en consideraciones generales, vimos que era el método más fuerte o el mejor método para evitar las inyecciones. Es muy sencillo Laravel para evitar las inyecciones SQL, siempre y cuando se utilice de buena manera. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un script de SQL, mejor dicho, de Laravel, donde conseguimos, tenemos, este caso es el malo, porque estamos aplicando de mala manera la parametrización, o mejor dicho, no parametrizamos el nombre, sino que lo colocamos directamente como lo recibimos el usuario en los campos del lado del cliente. Aquí básicamente vemos que nombre en el web, el $name aparece sin corchete. Ya por ahí no estamos usando de buena manera los beneficios, lo que nos ofrece Laravel.
por otro lado, de manera correcta, lo correcto sería agregar corchetes a $name para que así, como parámetro secundario, ¿no? Porque en realidad en la consulta SQL por cruda o mejor dicho, el comienzo, debemos colocar es un marcador, que es el signo de interrogación que vemos aquí. Y al lado, el parámetro name, que es el que vamos a recibir del lado del cliente. Que ahí estamos indicando a la hora de que él va a hacer una limpieza, una preparación de la sentencia, una parametrización de lo que estamos recibiendo por parte del usuario. Bien. Por otro lado, tenemos a KPHP. KPHP, bueno, también es un framework web de código abierto y igualmente, igual que el Laravel, sigue un enfoque de modelo objeto controlador y este está escrito en PHP. Antes de pasar a este ejemplo detallado, vamos a hablar un poco de lo que hace KPHP. Muy parecido a Laravel, ofrece una capa de abstracción para el usuario, el desarrollador, que nos permite olvidarnos de dar detalles específicos en cuanto a conexión a base de datos, en cuanto a depuración de consultas, y con todo esto nos olvidamos de alguna manera de las inyecciones de SQL, o mejor dicho, nos protege de muy buena manera, por supuesto, siendo bien usado esta herramienta. Utiliza también ORM o métodos de acceso, de métodos de objeto relacional, de acceso mapeo. ORM es Object Relational Mapping, algo así, que es el mapeo de objetos relacionales y es, como le dije antes, una interfaz, es un conjunto de métodos que nos permiten olvidarnos del SQL crudo y nos facilita la vida, le facilita la vida al programador para hacer sus aplicaciones. ORM, también el ORM de PHP también se conecta a PDO, que es el objeto de datos de PHP, que accede a la base de datos, quien hace, como le dije anteriormente, la limpieza, la preparación de la sentencia SQL. Por cada SQL, de esta preparación, por supuesto, siempre debe ser por cada SQL que tengamos en nuestra aplicación. Protegiendo, limpiando las manos desde el punto de vista del desarrollo. Aquí vemos un ejemplo en esta lámina de una consulta con un web. Esta consulta está mal hecha. ¿Por qué? Porque estamos usando en user data, estamos utilizando el parámetro justamente como insertado del lado del cliente. Fíjense que dice el comentario, datos sobre el lado izquierdo o la clave es inseguro, ya que se va a insertar en la query así como está. Y bueno, por otro lado, en el ejemplo de abajo, también aplica, pero para valores de entrada con el match y con el against, igualmente estamos usando el user data, igual como es ingresado por el cliente. No es seguro de usar, como dice el comentario, con los datos de usuario de ninguna manera. Pero ahora vamos a ver en la siguiente lámina cómo debe ser hecho. Hoy sería la manera correcta. Tenemos igualmente un $query con el web. Hacemos el más del user data, pero aquí el user data ya no es el $user data, es decir, no es la variable, no estamos tomando de manera literal lo que recibe, lo que ingresa el usuario, sino que es un dos puntos user data. Y abajo, con el bin, fíjense que es variables bin, como les expliqué anteriormente en las condiciones generales,
es lo que está haciendo la limpieza, la preparación de la sentencia, la parametrización de la consulta, porque aquí estamos diciendo que, bueno, que va a ser un string de user data y estamos evitando de esta manera que se pueda afectar la base de datos en caso de que un usuario malintencionado ingrese una consulta SQL buscando afectar nuestra base de datos y nuestra aplicación. Bueno, básicamente estas son las consideraciones que deben tomar los desarrolladores para protegerse de las direcciones SQL. Y bueno, les mostramos dos frameworks, dos casos muy específicos de cómo ellos evitan o cómo, siendo bien utilizados estos frameworks, evitamos la inyección SQL. Como le dije en un principio, esta disciplina por parte del programador, por parte del desarrollador, para aplicar de buena manera estas consideraciones generales o para utilizar de manera correcta los frameworks donde desarrollemos, haga la redundancia, nuestra aplicación. Ahora los dejo con unos ejemplos de inyecciones SQL. Buenas. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Restrepo y yo voy a explicarle unos ejemplos prácticos de inyecciones SQL. Ok, el ejemplo que les presento a continuación es de una aplicación. En este caso es una página web, la cual sin tener nombre de usuario ni contraseña se puede ingresar en ella mediante el uso de inyecciones SQL. En la misma tenemos tres casos, ¿no? En la validación del usuario y contraseña. Puede que tenga nombre de usuario y contraseña correcta, puede que tenga el nombre de usuario incorrecto o contraseña incorrecta. Ok, en este caso tenemos en pantalla dos ejemplos. En el primero se muestra cómo en el campo de usuario se escriben en uno con comillas, el que está en la parte de arriba se muestra con comillas dobles. En este caso escriben las comillas dobles y escriben cualquier cosa. En el otro caso escriben una comilla simple y cualquier cosa. En este caso escribimos lo que sea. Entonces el resultado, cuando se escribe con comillas dobles, la aplicación nos dice nombre de usuario incorrecto. Cuando se ingresa con comillas simple, nos dice error en la consulta. ¿Esto por qué? Bueno, probablemente, como les comentó mi compañero Héctor, la aplicación debe estar escrita de un modo similar a este, donde vemos cómo los parámetros de usuario y contraseña son recibidos mediante este $request. En este caso, pudo ser un $get, usando el método get, que es aún peor. En ese caso se muestra por la URL, o pudo haber sido por otro método que es parecido al request. En este caso se me escapó el nombre. Y vemos cómo ven el usuario, se usa en un select, no es validada esa información, no es tratada de ninguna forma, y de una vez se hace una consulta con un select. Se usa aquí, en el where, se usa directamente el campo usuario y contraseña. Y acá por eso vemos que se muestra que tenemos en la primera, nos muestra el caso en que ingresamos las comillas dobles. En el caso de que se ingresaron las comillas dobles, simplemente se consulta la base de datos y ven que usuario se empieza con una comilla doble, no hay ningún problema, no hay un problema sintáctico, y la aplicación da como respuesta usuario incorrecto. Sin embargo, el caso de abajo, en el que se ingresó una comilla simple en el comienzo del usuario, la
la aplicación se consulta la base de datos y la base de datos dice error, porque nos topamos con un error de sintaxis. Entonces, en este momento, la persona que está haciendo la inyección SQL dice, entonces están delimitados, va a entender que este campo está delimitado por comillas simples. Entonces puede proceder a realizar sentencias mediante los campos del usuario y contraseña. Entonces, aquí este es un ejemplo de lo que decía Héctor Uh-huh. hace rato de los mensajes de error, ¿no? Exactamente. Aquí se nos muestra, este caso es bastante popular, si buscamos información sobre él, en el que podemos inyectar una sentencia SQL en el campo, por ejemplo, en este caso en el campo de contraseña. Entonces, en usuario escriben cualquier cosa, en este caso lo que sea, contraseña lo que sea, y como la consulta se está haciendo directamente y los parámetros están delimitados por comillas simples, entonces va a ser equivalente a este código, a este query, en el que se nos presenta que el usuario, no importa el usuario, no importa qué contraseña le pusiste, porque es un O, y recordemos que un O, entonces si se cumple al menos 1, va a ingresar. Y como 1 es igual a 1, esa condición siempre va a ser verdadera, entonces vamos a poder ingresar en la página sin tener usuario ni contraseña. Ok, a continuación les enseño cómo averiguar en este caso el nombre de los campos. Bueno, antes de mencionarles este ejemplo, les debo mencionar que este tipo de inyección SQL requiere de tiempo, ¿no? Que requiere de tiempo, paciencia, y se tiene que ir conociendo la estructura de la base de datos. El objetivo es ir conociendo información, extrayendo información de la base de datos y poder ir apuntando, ¿no? Eso para ir después haciendo consultas un poco más detalladas con esa información que ya pudimos extraer. En este caso, como queremos averiguar, es el nombre de los campos de la base de datos, de una tabla. Entonces, en este caso, tenemos se le escribe una sentencia en el campo contraseña, y esa sentencia nos hace un equivalente a este query, en el cual vemos que sin importar a lo que escriben en usuario y contraseña, entonces se está simulando lo que les mencioné anteriormente. Se está intentando adivinar que hay un campo de la tabla que se llama usuario. Entonces, en este caso, le meten ese dato y la aplicación da como resultado error en la consulta. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese campo no existe. El campo usuario no está asociado a ninguna tabla, ¿sí? Entonces, otra forma de hacer esto, de adivinar el nombre de los campos, sería ingresar esta consulta en la contraseña, en el cual estamos intentando decir que hay un campo que se llama usuario y que ese campo sea nulo. Al final tenemos estas dos rayas que son como se hacen los comentarios en SQL, ¿no? Entonces, esto va a ser equivalente a que se haga este select, en el cual, sin importar el usuario, sin importar la contraseña, estamos intentando apegar que hay un campo que se llama user, el cual es nulo. Lo que está aquí, la última comilla simple se omite porque es un comentario. Aquí tenemos, exacto, en este caso anterior vemos que da un error en la consulta, por lo cual sabemos que no hay un campo que se llame user. En este vemos que se ingresa user y la aplicación da como resultado usuario incorrecto. Si nos da como resultado usuario incorrecto, pues es un motivo a que sí existe en nuestra base de datos un campo llamado usuario. User. Entonces, vemos a continuación cómo podemos averiguar el nombre de una de las tablas. Como vemos en la anterior, ya podemos estar apuntando que tenemos un campo que se llama user. Ahora vamos a intentar adivinar el nombre de una de las tablas.
se ingresa esta sentencia por medio del campo de la contraseña, que es equivalente al código que tenemos acá abajo, donde nos dice que le están ingresando sin importar el usuario y la contraseña. Aquí estamos intentando simular el 1 igual 1, que siempre va a ser verdadero, que fue el primer caso. Entonces, estamos buscando conseguir que una de las tablas se llama usuarios. En este caso nos dice error en la consulta, lo cual nos quiere decir que no existe una tabla que se llame usuarios. Okay. Aquí tenemos otro intento. Como les dije, este se basa en que tengan mucha paciencia este tipo de inyección. Al notar que hay una página, la cual puede ser inyectable, requiere de que tengan mucha paciencia y vayan intentando adivinar el nombre de las tablas. Entonces, en este caso, le estamos intentando que la tabla se llama tabla. Entonces, él viene acá, estamos simulando el 1 igual 1 del principio, y en este caso nos dice nombre de usuario incorrecto. Es decir, que sí hay una tabla que se llama tabla. Ok. Para averiguar el contenido de los registros. Una vez que ya conocemos el nombre de la tabla, en este caso era user, y el nombre del campo, y el nombre del campo, se puede intentar conocer los valores en concretos del registro. Y eso lo podemos hacer mediante ensayo y error. De igual forma como lo veníamos haciendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ello. Entonces, ya sabemos que existe user, que es uno de los campos. Entonces, queremos saber cuál campo, si hay un usuario cuyo nombre empiece con la letra A. En este caso nos dice nombre de usuario y contraseña correcto. Es decir, que uno de los campos, si tiene un nombre que empiece con, en este caso puede ser un nombre porque la tabla se llama user. Uno tiene que ir interpretando cada uno de los datos que va extrayendo. Hay que ser un poco metódico e ir analizando cada uno de los valores obtenidos de la tabla. Posteriormente se pudiera inyectar otra sentencia de este tipo, en el cual ya la es fijo, y se coloque ir adivinando letras. Y así se va a ir extrayendo más información de estos registros y poder obtenerla. Otra información que no está en las láminas es que pudiéramos ya, una vez tenemos lo que es el usuario, los campos de los usuarios, los nombres de las tablas, de los registros. Entonces, en ese caso, pudiéramos inclusive hacer drop de las tablas, pudiéramos hacer insert mediante sentencias SQL. Y el formato sería algo parecido a lo que les he mostrado. Ok. Herramientas, les vamos a mencionar, bueno, les voy a mencionar en este caso. Gabriel. ¿Sí? Creo que ya se acabó el tiempo. Ok. Vale. Le voy a dar.